Cm, ¿no? Cm o bueno, B, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces empezar esta segunda parte del curso que es magnetismo, ¿no? Ya se vio todo lo que es electricidad, o sea, lo que es campo eléctrico, ¿no? A ver, entonces vamos a ver rápidamente qué es lo que todo se ha visto, digamos, en la primera parte del curso, ¿no? En la primera parte del curso se discutió lo que era carga eléctrica, ¿se acuerdan? De ahí empezó el curso, ¿no? O distribución de carga eléctrica en general, ¿no? Una distribución, pero estaba en reposo, ¿no? Y si está en reposo, generaba un campo electrostático, ¿no? Un campo E que era electrostático, conservativo, y por lo tanto estaba asociado a un potencial escalar, ¿no? El potencial eléctrico, ¿no? Y habían visto las formas de calcularlo, ¿no? Sea ley de Gauss, ¿no? Después habían visto el concepto de capacidad eléctrica, cómo almacenar carga y energía en un dispositivo llamado condensador, ¿no? Y a partir de ahí habían visto el efecto de introducir un dieléctrico, ¿no? ¿Qué cosa era un dieléctrico? Era un aislante donde había una polarización del material, ¿no? Aparecían lo que eran los momentos, los dipolos, ¿no? ¿Saben lo que era un dipolo, ¿no? Nuestro amigo el dipolo es importante, ¿no? De menos a más, dada un vector distancia, entonces tienen un momento dipolar eléctrico, ¿no? Y había moléculas que tenían permanente, como el agua, ¿no? Iba de menos a más y ustedes ya saben todo lo que sucedía con un dipolo cuando yo, por ejemplo, aplicaba un campo, ¿no? Cuando aplico un campo E, ¿qué sucede con el dipolo? Hay un torque, ¿se acuerdan? El torque, ¿cómo era? P cruz E, ¿no? Ese era el torque eléctrico, digamos, ¿no? Sobre el dipolo, ¿no? Y tenía una energía, ¿no? U, digamos, del dipolo eléctrico, ¿no? ¿Y cómo era? Menos P punto E, ¿se acuerdan? Se calculó esto, ¿no? ¿Por qué hago esta analogía del dipolo eléctrico? Porque lo que se va a tener ahora es nuestro elemento, ya no va a ser una carga puntual que produce campo E, sino va a ser un imán elemental. Ese imán elemental, ¿no? Va a tener un norte y va a tener un sur. Entonces, el norte viene a ser como un positivo, digamos, y el sur como un negativo, para decirlo así. Entonces, esto de acá es como un pequeño dipolo, pero en vez de ser P se llama M, magnético. Entonces nuestra aguja imantada o brújula, por ejemplo, va a ser nuestra brújulita elemental, ¿no? Lo ponemos a la cabecita del norte, ¿no? Notación de Sepreuni, ¿no? Entonces esta cabecita que es el norte, esta cabecita que es el sur, quiere decir que en el dipolo magnético que representa, la colita es el sur, ¿sí o no? Y la cabecita, ¿qué cosa es? El norte. Así como aquí la colita es el menos y la cabecita es el más, ¿no? Ese entonces es equivalente, porque ustedes ya saben cómo eran las líneas incluso de un dipolo, ¿no? Eran así más o menos, ¿no? ¿Saben cómo eran? Solo con una diferencia, ¿no? Que acá se va al infinito, ¿sí? Acá se van al infinito, ¿sí? Porque las líneas del campo eléctrico divergen, ¿no? Mientras que acá las líneas, la línea que sale va a tener que regresar como sea. Toda línea que sale del norte va a tener que sí o sí regresar al sur. No se van a ir al infinito. Entonces, esa es una diferencia entre las líneas y nuestro elemento elemental en magnetismo, que es el momento dipolar magnético. Aquí esto se llama momento dipolar eléctrico. Entonces, en términos, por ejemplo, yo les pregunto al ojo ya, ¿no? Ustedes ya saben, pues, ¿no? A una distancia R de un imán de momento magnético M, ¿cuánto vale el campo? Era 1 sobre R cubo, ¿se acuerdan? Para E, ustedes lo han hecho en P, dado un P, ¿cuánto vale el campo eléctrico a una distancia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Era menos P sobre R cubo, ¿se acuerdan? Entonces ya saben que a una distancia, ya saben cómo calcular, va a ser de esta forma, ¿sí o no? Entonces a una distancia de acá, ¿cómo será el campo? Será así, ¿sí o no? Y será menos M sobre R al cubo. Y ya pueden hallar interacción entre dipolos magnéticos también. Porque de manera análoga, cuando yo coloque aquí un campo magnético, ¿qué va a haber? Así como acá hay un torque, aquí también va a haber un torque. Estoy dando una introducción rápida que con calma se va a tener que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el torque acá? El torque magnético va a ser M, o sea, en vez de P ahora tienes M cruz B. ¿Y cuál será la energía del dipolo magnético? Será menos M punto B. Pero el concepto es similar, con la diferencia de que acá las líneas salen del más y llegan al menos, ¿sí o no? Y aquí, ¿cómo va la línea? También sale del más y va al menos, ¿sí o no?
Aquí no, aquí la línea que sale, sí, sale del norte y regresa al sur, pero por dentro del imán, digamos, sigue el mismo camino. O sea que el campo magnético circula, no es conservativo, mientras que el campo eléctrico, ¿cuál era la integral en una circulación del campo electrostático? En un camino cerrado, ¿cómo era esto? Era 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque por teorema de Stokes, esto de acá, ¿qué es? Es la integral en la superficie, porque esto es el borde de una superficie del rotacional de punto de A, ¿sí? Y esto es 0. Es 0, ¿por qué? Porque es un campo conservativo, no circula. El campo electrostático no da la vuelta. Entonces, la línea que sale acá no se cierra, porque acá la línea es así. Entonces, lo que circula acá, lo pierde, digamos, acá, porque está al revés, ¿no? El camino. O sea, el camino toma un camino y al integrar tu integral de línea, aquí se pierde, entonces es 0, ¿no? Mientras que aquí no, aquí la integral de B no va a ser 0, sí circula. Entonces el campo B no es conservativo, entonces el rotacional de B no va a ser 0. Mientras que el rotacional de E es 0, es un campo que no se cierra. El otro es un campo que sí tiene rotacional. Es como en una bañera, ¿no? Destapan el tapón y se forman remolinos, ¿sí o no? Esos remolinos implican que hay un rotacional no nulo en el campo de velocidades alrededor de un vórtice. Entonces ustedes van a ver luego que un cable con corriente actúa como un vórtice, alrededor circula B. Circula B como un remolino, ¿no? Como un huracán, por ejemplo. ¿Por qué ocurre un huracán? Porque tienen un centro de baja presión, ¿no? Por una cuestión de temperatura, baja presión, baja temperatura, y entonces ese centro jala partículas, entonces las jala de manera que siempre están que se acercan al vórtice, ¿no? Y eso se propaga, ¿no? Entonces ese de ahí es el ciclón, ¿no? El huracán, ¿no? Bueno, entonces la idea es la siguiente, ¿no? Entonces, de manera análoga a que se había visto electricidad en la materia, cómo es que se producían dipolos, sean permanentes o inducidos, y cómo estos se alinean al campo, ¿sí o no? Cuando yo aquí aplico un campo eléctrico, ¿qué pasa con estos dipolos? Se alineaban, ¿no? Y aparecía un vector, el macroscópico, ¿se acuerdan? El P. De manera análoga, cuando yo acerque un imán a un material ferromagnético, por ejemplo, el material, en vez de tener P, dipolitos eléctricos, va a tener dipolitos magnéticos, MI. Y estos dipolitos magnéticos van a generar un M grande, el macroscópico M. Así como aquí existe el P, aquí existe el M. Y nuevamente, el M es un imán, ¿se acuerdan? Donde la colita, ¿qué cosa es? Es un sur. Y la cabecita es un norte. Entonces, esta colita, ¿qué cosa es? Es un sur, ¿sí o no? Y este de acá es un norte. ¿Y qué pasa con norte con sur? Se atraen. Por eso es que cuando acercas un imán a un metal, lo magnetiza y lo jala. Así como cuando yo acercaba un peine cargado, porque tiene campo eléctrico, a un aislante, lo polariza y lo jala, ¿sí o no? Aquí lo magnetiza y lo jala, ¿no? Pero el campo magnético, a diferencia del campo eléctrico, que dado una carga, imagínate que esto está cargado, entonces esto tiene líneas de campo eléctrico, ¿sí o no? Y se puede calcular, ¿sí o no? Pero el campo magnético no necesariamente existe para alguien en reposo. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a ver que para que haya campo magnético tiene que haber una corriente o movimiento de cargas, ¿no? O a nivel molecular, dipolitos. Pero estos dipolitos tienen que ver con la configuración de cómo se ordenan los electrones en los átomos. Cuando se ordenan electrones en los átomos siguiendo las reglas de Hund y el principio de exclusión de Pauli, eso que ven en química, ¿no? Por ejemplo, PX, PY, PZ, y tiene 5 electrones, pones 1, 2, 3 y el otro tiene que aparearse, ¿no? Y queda uno libre. Ese uno libre, ese tiene momento, que da momento al átomo. Entonces no necesariamente es corriente molecular. Claro, una corriente genera un campo magnético. Entonces en la imaginación de Ampère, ¿no? Siempre fueron corrientes, ¿no? Corriente eléctrica genera un campo, sí. Pero también momentos magnéticos permanentes, como en el spin, que es un efecto puramente cuántico, también generan campos. Sino que eso jamás lo iba a imaginar Ampère, porque Ampère no conoció la mecánica cuántica, ¿no? Ampère es de 1800 y pico y la mecánica cuántica aparece en 1900 y pico, ¿sí? Entonces,
En su cabeza jamás iba a imaginar que existía el momento magnético. Y él siempre pensaba en términos de corrientes moleculares, ¿no? Las pequeñas corrientes moleculares de Ampère, ¿no? Que tienen un problema que van a ver luego. ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema de una corriente molecular? ¿Qué pasa si hay corriente en un material? ¿Qué pasa si hay corriente en un material? Aparece resistencia, ¿sí o no? Y por efecto Joule, ¿qué pasa? Se calienta. ¿Y qué pasa si se calienta? Pierde energía, ¿sí o no? Entonces, si hubieran corrientes moleculares, si todo fuera solo corrientes moleculares, se calentaría y estas corrientes al final cesarían, ¿no? ¿Por qué? Porque por pérdida de energía estas corrientes se pararían, ¿sí o no? Frenarían, ¿sí o no? Se calentaría el material y se acabaría el magnetismo, ¿sí o no? Claro, eso fue un problema que Ampère quizá nunca pudo resolver porque no conoció la mecánica cuántica, pero bueno, no llegó a ser un hombre cuántico, ¿no? No fue de la época, ¿no? Bueno, Ampère nace pues en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Su padre había sido guillotinado, ¿no? Y una época de revolución, una época complicada es donde surge este señor, ¿no? Coulomb era otro francés también de la época, ¿no? Coulomb, el militar, ¿no? Que había inventado él la balanza de torsión, ¿no? Para medir esa ley de Coulomb, ¿se acuerdan? La ley de Coulomb, de las fuerzas entre cargas, proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Los polos también, si yo pongo acá otro polo y mido la fuerza, también hay una ley del 1 sobre r cuadrado. Igual que en las masas, ¿no? 1 sobre r al cuadrado. Fíjense cómo este de acá, si lejos de un dipolo, porque este también es un dipolo, solo que en vez de P lo he reemplazado por M y E lo he reemplazado por B y tengo casi lo mismo, ¿sí? Entonces es análogo, ¿no? Con unas diferencias sutiles que van a ver luego en magnetismo en la materia. Por ejemplo, ¿por qué aparecen materiales diamagnéticos? No todos son paramagnéticos o ferromagnéticos. ¿Por qué, por ejemplo, el oxígeno líquido, si pongo un imán lo atraigo? Pero si pongo un imán muy fuerte y pongo un sapito o una ranita, flota. ¿Por qué flota, no? Porque es diamagnético, ¿no? Entonces los animales, como tienen agua, son diamagnéticos. Entonces si tú pones un imán muy fuerte a un animalito en una jaula que pueda girar, la jaula se empieza a alejar. ¿Por qué? Porque se generan dipolos contrarios por ley de Faraday. Y dipolos contrarios, en vez de tener cola con cola que se atrae, o sea, cabeza con cola, ahora tienes cabeza con cabeza, ¿no? Norte con norte. ¿Qué pasa norte con norte? Se repelen, ¿no? Bueno, eso como magnetismo en la materia, ¿no? Pero al final todo eso es cuántico, ¿no? El ferromagnetismo es puramente cuántico, no hay otra forma de explicarlo, ¿no? Estadístico cuántico. Vamos a empezar entonces con calma esto por motivos de salud. Por motivos de salud que habíamos visto cómo es que aquí en un material eléctrico, por ejemplo, el epsilon sub 0 se convertía en un kappa veces epsilon, el epsilon era kappa veces epsilon sub 0, ¿se acuerdan? Donde ¿qué cosa era kappa? Era 1 más un chi eléctrico, ¿se acuerdan? Porque este P y este E están relacionados linealmente, ¿no? Causa-efecto, ¿se acuerdan? Yo aplico un campo y como efecto polarizo la materia, ¿no? ¿Cómo responde la materia ante una excitación externa, ante un campo? ¿Se acuerdan? P era epsilon sub 0, chi eléctrico. Este era un tensor en general, ¿no? Hay una clase de esto y después ahora, cuando yo aplico un campo magnético a un material, el campo magnético de las corrientes libres, digamos, de los conductores, entonces aparece una magnetización. Y acá va a ser un chi igualito, un chi, pero va a ser magnético, una susceptibilidad magnética y va a haber un mu sub 0 por ahí. Entonces, nuevamente, aquí el mu sub va a haber un mu sub 0 y un material magnético va a convertirse en un mu, que va a ser 1 más el chi magnético, mu sub 0. Solo que el chi magnético acá puede ser negativo, mientras que acá siempre era positivo. Esto era mayor que 1, ¿se acuerdan? Esto de aquí era siempre mayor que 1, pero acá el magnético va a poder ser menor que 1, en un caso diamagnético, ¿no? Y bueno, aparecen otros fenómenos como el ferromagnetismo, ¿no? Entonces la idea es que todo esto era cargas en reposo, ¿se acuerdan? Y luego ¿qué se vio? Se vio las cargas en movimiento, ¿no? O sea, una densidad de carga, digamos, una densidad de carga, ¿no? Acá hay carga, y yo la lanzo, ¿no? Con una determinada velocidad. Una carga que se está moviendo, digamos que esto esté cargado, aquí existe campo eléctrico, ¿sí o no? Si yo lo muevo, ¿qué existe? Existe corriente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si yo pongo una superficie, hay un delta de Q, delta de T, ¿sí o no? ¿Hay un flujo de qué? ¿Del qué vector? La corriente era el flujo en una superficie de qué cosa? De J, ¿sí o no?
¿Se acuerdan? El vector J entonces es la velocidad de corriente, entonces J es equivalente a tener una corriente. A partir de J van a ver cómo calcular luego un campo, por ejemplo, ¿no? Ley de Ampere a partir de J, ¿no? Entonces, carga en movimiento era J, y carga en movimiento va a crear un campo magnético. De manera que si yo me muevo con esta carga, yo siempre la veo en reposo, ¿sí o no? Para mí solo existe un campo eléctrico alrededor. Pero ustedes que lo ven de otro lado, ustedes ven que se está moviendo, ¿sí o no? Ustedes detectan J, ¿sí o no? Y si ustedes detectan J, detectan B. O vamos a verlo en un ratito, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes ven un campo magnético y yo no lo veo. Para mí no existe el campo magnético, porque para mí está en reposo, yo solo veo el campo eléctrico. Pero ustedes ven el campo eléctrico y también ven el campo magnético que está haciendo así. ¿Qué quiere decir? ¿Que el campo magnético existe o no existe? Depende del sistema de referencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético es un efecto relativista. Claro, depende del observador, ¿sí? Entonces el campo magnético al final, lo que existe es el campo eléctrico y el campo magnético sería un efecto relativista. O uno puede decir que es lo mismo, que luego van a ver que el campo eléctrico magnético son lo mismo, son el campo electromagnético, ¿no? Y no existen separados, digamos, ¿no? Existen como una sola entidad, ¿no? Entonces cuando uno hace una transformación en coordenadas de un sistema en reposo y un sistema que se mueve, uno mide campos E, B y el otro mide otros campos E', B' y hay una transformación entre ellos, ¿no? Entonces en este caso yo mido un B, que es un E, y no mido B, pero ustedes miden B y miden E. Ustedes ven el E y ven el B alrededor. Bien, vamos entonces, ¿por qué hablaba de esto? Hablaba de esto porque este fue el capítulo anterior, J, ¿no? Corriente, circuitos de corriente, resistencia, ¿no? Pero eran corrientes estacionarias, ¿no? O sea, una corriente que se establece, una sola corriente, ¿se acuerdan? Que no cambiaba en módulo continuo, ¿no? Corriente directa o corriente continua, ¿no? Porque luego van a ver corriente alterna, ¿no? Que cambia de dirección. Luego van a ver que esta frecuencia, bueno, van a ver un poco luego la frecuencia del ciclotrón también, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, para ver un poco la idea, ¿no? Bueno, esto de acá se supone que es un polvo con limaduras de hierro, ¿no? Que permites colocar, ¿no? Donde alguien tocó acá, entonces deja grasa, ¿no? ¿No? Y entonces el polvo se queda ahí, y cómo recoges el demás polvo, lo recoges con un imán, ¿no? Y aquí se ve limaduras de hierro. Las limaduras de hierro son materiales que en su interior, como es hierro, y el hierro es el material ferromagnético, tiene M's. El hierro es un material que tiene M's internamente, ¿no? Entonces cuando le aplicas un imán, ¿qué pasa con estos M's? Se alinean, claro. Así como P se alineaba a E, M se alinea a B, ¿sí o no? Entonces se alinea a B y por eso es que las limaduras se alinean al campo, ¿sí o no? Por eso aquí, por ejemplo, mira, estas de acá se están yendo para acá, ¿sí o no? Estas de acá se están yendo para acá. Entonces aquí les están diciendo que las líneas son así, ¿no? ¿No las ven? Ahí está, ¿no? ¿No? Ahí está cómo es la línea, ¿no? La línea de campo magnético está más o menos así, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Se hacen así, ¿no? Se abren, ¿no? Claro, obviamente estas líneas son imaginarias, ¿no? O sea, perdón, no las podemos ver directamente, ¿no? Pero eso, en algún momento la línea que sale de aquí tendrá que dar la vuelta, ¿sí? Porque son líneas cerradas. Bueno, entonces ahí se puede ver más o menos la idea, ¿no? Con limaduras de hierro, así como en el otro, cómo se veía el campo eléctrico, por ejemplo, en un aceite, ponían electrodos, así como en la batea, ¿no? Ese experimento. Ponían partículas de polvo, ¿no? de material dieléctrico, de manera que se polariza, aparece un P, y cuando se polarizan se alinean, ¿sí o no? Y también se alineaban, ¿no? Con el campo eléctrico. En este caso se magnetiza y esos momentitos magnéticos que están en cada limadurita de hierro se alinean con el campo, ¿no? Vamos a ver entonces, no sé si tiene por ahí para poder hacer el experimento, para fabricar una pequeña brújula. Vamos a ver. Entonces, hay que tener en cuenta de que el magnetismo y la electricidad en la historia toman caminos separados, ¿no? No están unificados inicialmente. Las brújulas por un lado, ¿no? La magnetita, el óxido de hierro por un lado, ¿no? Venía de la historia de Magnesia, ¿no? De Tales de Mileto, ¿no? Por otro lado está la electricidad, ¿no? El electrón con un ámbar, ¿no? Un aislante, lo frotabas y atraía plumas, ¿no? Atraía materiales, ¿no? Papelitos, ¿no? Polvo, ¿no?
Entonces el magnetismo tiene su propia historia y en la historia en algún momento se van a encontrar, ¿no? Entonces, en la historia, ¿no? ¿Por qué menciono la historia? ¿Por qué? Porque la física, la ciencia en general, ha sido hecha por personas, ¿no? Es una cuestión antropológica, ¿no? Y las personas, como personas que eran, ¿no? Cometían errores, ¿no? Se equivocaban. A veces de los errores surgen cosas interesantes, ¿no? Surgen cosas nuevas. Por ejemplo, el experimento de Oersted fue una casualidad. No se imaginaron que la agujita iba a girar. La agujita, la brújula, apunta al norte. Eso ya se sabía, lo sabían los navegantes de la antigüedad. Incluso en los chinos, antes de Cristo, ¿no? Los griegos ya sabían, bueno, los grandes navegantes, ¿no? El compás, el astrolabio, ¿no? La brújula, ¿no? Tenían que, para aventurarse en el mar, imagínate, el mar, no sabes lo que hay más allá, ¿no? De repente la tierra en algún momento se acaba y me caigo, ¿no? Entonces tengo que saber a dónde estoy, ¿no? Y tengo que saber por qué la brújula apunta al norte, ¿no? Tener una idea, ¿no? Entonces, bueno, habla como nosotros vivimos en un mundo basado, porque los chinos posiblemente deben descubrir muchas cosas antes, ¿no? Por ejemplo, la imprenta. ¿Quién inventó la imprenta? Gutenberg, ¿no? ¿Y de dónde era Gutenberg? Alemán, ¿sí? Y ahí se imprimió la Biblia, ¿no? Martín Lutero escapó, ¿no? De la Iglesia Católica, era alemán, ¿no? Era un sacerdote que presentó su tesis y se escapó, pero pudo imprimir, pues, con la imprenta Gutenberg pudo imprimir y, digamos, rebelarse ante el Vaticano, ¿no? Que como toda institución de poder tiene corrupción, como en todo lado, ¿no? Eso es normal, ¿no? Toda institución de poder, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Pero la imprenta ya posiblemente la habían inventado los chinos antes de Cristo, sino que no se sabía, ¿no? Pero para Occidente oficialmente fue Gutenberg, ¿no? Bien. Entonces, claro, los chinos, fíjense, ya desde el 13 antes de Cristo, pero otros saben que es árabe o hindú, ¿no? Bueno, pero nosotros nos basamos en los griegos, ¿no? Porque son, ¿saben? Los grandes griegos, ¿no? Los matemáticos, ¿no? Físicos, ¿no? Arquímedes, ¿no? Tales de Mileto, ¿no? Entonces, Tales de Mileto, supuestamente había encontrado que el óxido de hierro, esta magnetita, atraía metales, ¿no? Y ya se conocían los metales porque ya había pasado la edad de los metales, ¿no? Ya se conocían, por ejemplo, las agujas, ¿no? Ya se había usado agujas para tejer pieles, ¿no? No estaba la hipodérmica todavía que usan los doctores, ¿no? Para inyectar y sacar sangre, ¿no? Pero eso viene después, ¿no? Pero ya entonces atraía fragmentos de hierro, ya existían las armas, ¿no? Las espadas, ¿no? Y la espada, en la metalurgia, ¿cómo fabricas una espada? Por ejemplo, es importante, ¿no? Es una aleación, el hierro, ¿no? No puede ser hierro solo porque se oxidaría. Tiene que tener una aleación de carbono y eso, ¿cómo se le llama? Acero, ¿no? Steel, ¿no? Entonces, un acero que sea flexible, ¿no? Que sea resiliente, que sea duro, pero a la vez que no se quiebre, ¿no? Entonces, un ejército que tiene espadas, que tiene materiales mejores, con menos hombres, puede ganarle al otro que tenga más, ¿sí o no? Y así es como se definía quiénes ganaban las guerras, digamos. El que tenía mejor tecnología, ¿no? Y por supuesto, para que la espada o el material en la metalurgia tenga ciertas propiedades, depende de qué, de la aleación, de qué depende también, del proceso termodinámico. Cómo se calentó, cómo se dejó enfriar. Todo ese proceso es importante para las propiedades termodinámicas que tenga el cuerpo, ¿no? Que tenga el metal. Y bueno, entonces aquí aparece Pierre de Maricourt, ¿no? Este señor, un francés, aunque se sabía poco, parece que era un cura, posiblemente, pero quien lo cita fue Gilbert, en su libro de 1600, ¿no? Y bueno, él habla de que supuestamente a una aguja, o sea, ya existía la aguja, ¿no? De los metales, ¿no? A un imán natural esférico se alineaba en cierta forma, ¿no? Vamos a ver si alguien tiene un imancito por ahí. Genial, muchísimas gracias. Acá tenemos un imán. Y luego vamos a hablar un poquito sobre los navegantes y sobre los piratas también. Vamos a ver qué materiales atrae y qué no atrae. Porque si lo atrae, quiere decir que el material tiene características magnéticas. Por ejemplo, a cierta temperatura lo atraerá, pero si lo caliento perderá su magnetismo. Hay materiales que solamente por debajo de cierta temperatura tienen magnetismo. Por ejemplo, el gadolinio, ¿no? Temperatura ambiente no lo va a atraer. No tiene magnetismo, pero si lo enfrío en nitrógeno líquido, sí se convierte en un material ferromagnético, ¿no?
Pero el hierro sí, a temperatura relativamente alta sigue siendo ferromagnético, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosas puedo traer con esto, ¿no? A ver, por ejemplo, acá hay una Gillette. Es una hoja de afeitar pequeña. ¿Y por qué me interesa que sea una Gillette? Porque quiero que flote en el agua por tensión superficial. Acá tenemos imanes, ¿no? Entonces ahí se ve como... Ya saben más o menos que obviamente donde lo atrae es porque se están norte con sur, ¿no? Pero en algunos puntos ustedes han visto que se repelen, ¿no? Ustedes han jugado con imanes porque estás polos iguales, ¿no? Ahí se repelen, ¿no? Entonces las líneas es como ustedes ya saben cómo eran las líneas del dipolo, acuérdense, ¿no? Juntas, pero en el otro de alguna manera se abrirían, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, esto de acá también lo atrae. Vamos a ver qué otras cosas, por ejemplo, estos también los puedo atraer. También tienen entonces un material magnético, hierro posiblemente en su composición. Vamos a ver si puede atraer mi cruz de hierro. Mira, no, es débil, no la atrae, no tiene suficiente hierro. Entonces no es una cruz, ¿cómo? No es una cruz de hierro, ¿no? La cruz de hierro, los alemanes, ¿no? ¿Has escuchado? Claro, la cruz de hierro, ¿no? Eran los alemanes, ¿no? Ahí sí había hierro, se supone, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver Ya, lo que vamos a hacer entonces es fabricar un imancito y hacerlo y ver cómo es que se alinea con el campo terrestre, ¿no? Y cómo podemos destruir su magnetismo golpeándolo, o sea, trabajo mecánico, o voy a sacar fuego calentándolo. Si lo calentamos, destruimos los dominios magnéticos y si lo golpeamos también. En un caso aplicamos trabajo y en el otro aplicamos calor. Termodinámica, calor es delta de U más W. Tenemos o bien calor o bien trabajo para cambiar su U. Su U es su energía interna de los dominios, ¿no? ¿Y por qué U? ¿Por qué le ponemos U? Por el mejor equipo del universo, ¿no? A ver, vamos a ver. Así es. A ver, bueno, entonces, bueno, la idea es de que este señor verificó que existían dos polos, ¿no? Así como en cargas hay dos cargas, la teoría de dos fluidos, ¿no? Y bueno, siempre hay un norte y un sur, ¿no? Y ejercen fuerzas entre ellos, ¿no? Bueno, la brújula entonces también es un invento antiguo, ¿no? Que se alinea al campo magnético. Claro, estos señores no usaban una brújula así, sino tiene que girar en algún eje, ¿no? ¿Y qué pasa si se gasta la brújula? Porque es una aguja imantada, ¿no? Con el calor, imagínate que eres un navegante, con el calor, el tiempo, va a perder su magnetismo, ¿sí? Entonces tienes que asegurarte de siempre cargarla, ¿no? Magnetizarla, ¿no? Constantemente, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces aquí hablan de una aguja magnética o brújula y aquí viene el experimento de Ørsted, pero vamos entonces a ver cómo la hacemos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces aquí estoy poniendo agüita, que quiero es una superficie que sea más o menos plana, ¿no? Entonces hay que manipular esto con cuidado para no cortarse. Ya, esto de acá es una aguja, es un material que se supone que lo atrae, ¿no? Es magnético, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es magnetizarla, ¿no? De alguna manera que el campo lo que está haciendo es, como este material es magnético y tiene momentos internamente, estos se van a alinear con el polo, ¿no? Entonces cuando yo esto lo saque, esto va a ser un imán también. Vamos a verificar que esto también es un imán, a ver. No funciona, ¿no? A ver. Ahí está. Pero no tiene mucho magnetismo, ¿no? A ver, vamos a ver de cargarla un poquito más. Lo que pasa es que hay que aplicar la línea del polo correcto, ¿no? Porque si le pongo en el otro polo la línea es al revés. Entonces le estoy desmagnetizando, ¿no? Tengo que asegurarme de magnetizar y no desmagnetizar, ¿no? Vamos a ver. Es débil, ¿no? Vamos a ver. Bueno, más o menos, ¿no? Ahí será por el peso, que es muy pesado esto. Porque acá tienes que haber fuerza de magnética y peso, ¿sí? Tiene que vencer el peso, ¿sí? Se malla el peso. Ahí está, ¿no? Si lo atrae, ¿no? Ya está magnetizada. Entonces vamos a asumir que esto ya está magnetizado.
Y ahora lo vamos a colocar aquí. ¿Por qué va a flotar en agua si esto se supone que tiene mayor densidad que el agua, este material? ¿Eso no? Por la tensión superficial. ¿Y a qué se debe la tensión superficial? A interacción entre moléculas de agua, ¿no? ¿Y cómo son estas interacciones? Son dipolitos, ¿se acuerdan? PI con PJ. ¿Y cómo es su U de interacción? PI.PJ, ¿sí o no? Sobre R cubo. Ustedes ya saben eso, ¿sí o no? Entonces, ahí flota y se está orientando, ¿no? A ver, hay que dejarla que se oriente. Luego podemos probar con esto de acá, a ver, esto también flota un poco. Bueno, se orienta aparentemente así, ¿no? Voy a perturbarlo a ver si regresa a su posición. A ver. Uy, sí regresa. Vamos a ver. No, es así, ¿no? Lo que queremos es un papel, entonces. Alguien tiene una hojita de papel para marcar la línea, ¿no? Entonces hay que marcar la línea, ¿no? Ahora vamos a poner acá. Claro, aquí. Aquí empieza a girar, ¿no? La estoy moviendo, ¿no? Aquí. Yo la dejo suelta lejos de imán, porque la potencia del campo a una distancia del imán es 1 entre R cubo, ¿no? Entonces tengo que estar lejos ya para que no sea apreciable, ¿sí? Entonces, sí, parece que se alinea en esta dirección, ¿no? Ahora voy a ponerla así. Regresa, ¿no? Sí, sí regresa. Regresa, ya saben que, acuérdense que este imán es un M. Es un M, ¿sí o no? Y cuando aplico un campo, un M, ¿qué sucede? Ocurre un torque, ¿sí o no? Entonces cuando yo lo gire, era como el dipolo que le das un ángulo, ¿se acuerdan? Teta. Y este tiende a oscilar, ¿no? ¿Hasta qué? Pero oscila, pero como siempre hay pérdida de energía, hasta que frena, ¿sí o no? Y frena alineándose al campo. ¿Por qué frena alineándose al campo? Porque su U es menor cuando estos son paralelos, ¿sí? Hay un menos aquí, ¿sí? Y todo sistema físico tiende a tener, ¿qué cosa? Menor energía, ¿sí? Entonces parece que la línea es así, el campo magnético terrestre, ¿no? A ver, hay que entonces siempre verificar que esto esté bien. Ya, fíjense entonces, si alguien tiene una hojita de papel por ahí. O si yo tengo por acá una, espérate, debo tener. Sí. Ah, esta me sirve, gracias. Gracias. Ya, entonces yo lo que quiero es ver aquí, más o menos, estoy poniendo así, esta línea de acá sería la línea de B terrestre. B, campo magnético, T, terrestre. ¿Correcto? Entonces lo estoy poniendo más o menos ahí, ¿no? Más o menos lo estoy buscando. Ya, más o menos ahí. Es porque yo quiero que se alinee así. Entonces, si yo lo saco, esta es la posición del campo terrestre y M, porque este es un M, está alineado, ¿sí? Ahora yo lo voy a sacar y lo voy a poner perpendicular, por ejemplo. Y vemos que regresa, ¿no? Oscila y se alinea, ¿sí? Y nuevamente se alinea. Ahora lo voy a volver a sacar, lo voy a poner por aquí, a ver. Bueno, ya se hundió porque ya corté el agua, ¿no? Corté el agua, ¿no? Con la navaja. Corté, o sea, entre moléculas de agua le pasé cuchillo, como se dice, ¿no? Ahora tengo que sacarlo con cuidado porque yo me voy a cortar las manos, si no voy a estar lleno de sangre aquí. Como un pirata. como un hablando de piratas y antes los vikingos, pues, ¿no? Los vikingos también eran grandes marineros. Y los dracas, ¿no? Ellos se aventuraban al mar, ¿no? Tenían que también ubicarse en el mar, ¿no? Pero ellos eran más carniceros, ¿no? Bueno, en base al error se aprende, pues, ¿no? No queda otra, ¿no? Ya, pero parece que ha perdido su magnetismo al sumergirlo al agua, ¿no? Porque veo que no se alinea más. No, ya no se alinea más. Ya perdió su magnetismo. Tiene un magnetismo débil, ¿no? A ver, voy a usar otro objeto. Voy a usar esto de acá, que también flota. Esto de aquí también flota. Bueno, ustedes saben que esto flota por tensión superficial. Ahora yo les pregunto, una pregunta básica, ¿no? Que ustedes ya saben también. ¿Por qué flota, por ejemplo, un acorazado de metal? En ese caso no es tensión superficial, ¿no? ¿Por qué sería que flota en ese caso?
Por empuje, claro, ¿no? Pero ¿por qué es? Por densidad efectiva, ¿no? Porque como tiene mucho volumen, aparentemente la densidad efectiva no es la densidad del metal, sino masa sobre volumen, definición de densidad. Como tiene un volumen grande, la densidad es pequeña, ¿sí? No es la densidad del acero, ¿no? Entonces flota, ¿no? Bien, parece que perdió su magnetismo. Voy a intentar con esto de acá. A ver. Quiero ver de magnetizar esto de acá. Lo ideal sería poder construir una brújula en un eje que la aguja gire, ¿no? A ver, vamos si esto ya está magnetizado. Ahí está magnetizado, ¿eh? Ese también puede servirme como brújula. Lo que pasa es que este tiene, por la geometría quizá me ayude un poquito más, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Hay que esperar a que se alinee, ¿no? A que gira. No se alinea bien, ¿no? Este sí se estaba alineando mejor, ¿no? No se alinea bien. Pero este sí se estuvo alineando bien por un tiempo. Vamos a ver. Creo que al sumergirlo perdió su magnetismo, aparentemente, no sé. Son errores que uno comete, ¿no? Porque uno comete muchos errores, ¿no? Pero ¿para qué sirve cometer errores? Para aprender, pues, ¿no? No queda de otra, ¿no? Si uno no comete errores, nunca va a aprender, ¿no? Ya, ese sí, ahí sí, ¿no? Parece que quiero que se alinee. Claro, lo que pasa es que tiene energía porque al momento que lo he puesto le da un torque, ¿sí? Entonces hasta que gira, hasta que se alinee, ¿sí? Bueno, parece que no me salió muy bien el experimento, ¿no? Ahí se alineó el otro también. El otro que puso. Pero entonces, ¿cuál es la línea del campo? ¿Alguien tiene una brújula real de repente para poder ubicarnos y saber realmente cuál es el campo magnético terrestre? Ahí está, una brújulita, gracias. Entonces, ¿para dónde apunta? Ya mira, fíjate, lo alejamos. El norte es para acá, ¿no? O sea que sí está más o menos, ¿no? Claro, sí, porque es paralelo a la... No, pero no está exactamente, ¿no? O sea, tendría que ser aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, bueno, el experimento tiene que ser básico, no puede perder mucho tiempo con esto tampoco. Le da uno una vuelta y ve que regresa. Claro, uno lo saca un poquito y ve que regresa, ¿correcto? Esa es la idea. Lo saca un poquito y ve que regresa. Si regresa es porque existe alguna fuerza de origen no mecánico, que en este caso es el torque magnético, que lo hace regresar, ¿correcto? Ahora voy a agarrar esto. Que yo no soy muy buen experimental, ¿no? Es como cuando Bohr conversa con Heisenberg y le dice: usted solo entiende la física en ecuaciones diferenciales. Porque Heisenberg no era muy buen experimental, pero era un físico teórico, todo lo veía en símbolos, ¿no? Ahora yo lo lanzo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo sobre el material? Efectuando ahí una fuerza, sino que lo golpea, trabajo mecánico. Entonces estoy aplicando W para cambiar su... No hay calor porque no le he puesto temperatura, ¿sí? Para cambiar su... ¿Qué cosa es el U? La energía interna, ¿sí? Asociado a su configuración de momentos magnéticos internos, sus dominios. Entonces lo estoy golpeando para ver si así logro destruir los momentos magnéticos, ¿no? Entonces ahora cuando yo lo pongo aquí, bueno, esa es energía que le he dado, no se alinea, ¿no? O sea, yo lo saco del equilibrio, o todavía tiene magnetismo. Todavía tiene, mira, todavía tiene, ¿no? El golpe no ha servido. A ver, voy a calentar. Vamos a ver cómo lo caliento. Desde la antigüedad, ¿cómo calientas algo? Frotación no lo voy a frotar porque me voy a cortar, ¿no? Fuego, ¿no? Vamos a usar el fuego. El fuego griego, ¿no? El fuego griego fue la tecnología del Imperio Bizantino, ¿no? Para poder frenar a los vikingos, ¿no? Bien, entonces, bueno, pero no se alineó, ¿no? ¿Ven? Ya perdió su alineamiento, ¿no? Bueno, todavía tiene un poco, ¿no? Todavía tiene un poco. Pero si lo dejo aquí, por ejemplo, quieto, debería quedarse ahí. Ya, se queda ahí, no, ya perdió su magnetismo. Lo voy a volver a magnetizar y ahora voy a destruirlo con calor, ¿no?
Ustedes han visto esos videos de El universo mecánico del profesor Goodstein, ¿no? Él hace experimentos, ¿no? Coloca un cable y ve que el imán se pega, pero cuando le pasa corriente al cable, cae el imán, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde su magnetismo. Porque estás destruyendo el M internamente, el U, la energía del sistema físico con momentos magnéticos aplicando Q, ¿sí? Aplicando calor, ¿sí? Entonces lo estoy magnetizando de nuevo. Y se supone que ahora debería volver a tener el magnetismo y alinearse, ¿no? Entonces si lo perturbo, nuevamente, sí, nuevamente regresa, ¿no? Si lo perturbo, debería volver a... Hay que esperar, ¿no? Hay que tener paciencia, ¿no? Debería de volver a regresar, pero no regresa hasta que oscila. Ahora sí. Es que hay fluctuaciones en el agua también, ¿no? El agua también lo está interactuando, ¿no? Bueno, pero se ve que regresa, ¿no? Ahí está, ¿no? Y otra manera de destruir su magnetismo es pues calentándolo, ¿no? Entonces le vamos a aplicar fuego. Calentamos. ¿Y qué estamos haciendo con el fuego? Al calentarlo. ¿Se acuerdan qué pasaba con la susceptibilidad eléctrica? El P, el chi, cuando aumentaba la temperatura, ¿aumentaba o disminuía? Disminuía, ¿sí o no? Porque es más difícil alinear dipolos si los átomos están más calientes, pues, ¿no? Es más difícil alinearlos, ¿sí o no? Entonces ahora yo lo caliento y se supone que debería perder su magnetismo, ¿no? Entonces vamos a ver si lo perdió o no lo perdió. Entonces ahora, si yo lo pongo así, debería quedar ahí, ¿no? Espérate. Lo que pasa es que yo también tengo mucha energía, entonces yo interactúo y lo perturbo mucho. Bueno, ya no regresa, ¿no? Ya no regresa. O regresa con mayor dificultad, ¿no? Bueno, entonces esas son dos formas de destruir el magnetismo. Golpeándolo, trabajo mecánico, o calentándolo, ¿no? Calor, ¿para qué? Para cambiar el U, ¿no? Bien. Y ya saben por qué también, ¿no? Muchísimas gracias por su... espérate, y acá tengo una brújula. La brújula está apuntando al norte. ¿A dónde es el norte? El norte es para allá, ¿no? Claro, para allá está el Callao, ¿sí o no? Para allá está entonces el mar. ¿Y el mar qué sería? El este, ¿sí o no? Si yo pongo una brújula aquí... Oeste, ¿no? Correcto, oeste. Estudiando mal también, yo me he desubicado. Claro, aquí se mueve, ¿no? El norte. Por ejemplo, aquí el norte apunta hacia ustedes. Quiere decir que este es un norte o un sur, esta cara del imán. Sur. Es un sur, ¿no? Porque está trayendo al norte, ¿sí? Claro. Entonces, si este es un sur, y este es un norte, entonces las líneas de campo aquí salen, ¿sí? Y dan la vuelta, ¿sí? La línea que sale de aquí tiene que dar la vuelta, ¿sí? Y a esta distancia de cuánto vale el campo, habría que calcular cuál es el M de este material, dividirlo sobre R cubo, y su vector será, si este es el norte y viene así, será así, ¿sí? Correcto. Ya ustedes saben todo, pues, ¿no? Bien, muchas gracias. Cuidado más bien con el imán en colocarlo cerca de dispositivos electrónicos que les puede hacer daño. Bueno, saben que, por ejemplo, el disco duro está basado en magnetismo, ¿no? ¿Por qué? Porque así como en un material elástico cuando lo estiran y no regresa a su forma original, hay una histéresis, hay una memoria, ¿no? Entonces un material magnético cuando lo magnetizan, guarda memoria, ¿no? Y esa memoria es la memoria, ¿no? Es información. Y esa es la memoria que almacenas en un disco duro, ¿no? Por magnetismo es que guardas información, ¿no? Bien. Gracias. Gracias, amigo. Ahí está. Ahí está la gilet, ¿no? Caramba. Corto el agua, pues, ¿no? Cuando rompo la tensión superficial, corta el agua y claro, ahí cae, pues, ¿no? Estoy cortando moléculas de agua. Bueno. Vamos a ver. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguien que quiera aportar algo? Más o menos salió, ¿no? Yo no soy muy experimental, como decía, ¿no? Como Herr Heisenberg, que entendía la física solo en ecuaciones diferenciales, ¿no? No era nada experimental.
Justamente un modelo cuántico del ferromagnetismo, para entenderlo de verdad, es el modelo de Heisenberg, ¿no? Interacción cuántica entre momentos magnéticos, pero es un modelo más complicado. No es simplemente una interacción entre dipolos M y MJ con con producto punto, ¿no? Como la entre moléculas de agua. No, ese es un término puramente cuántico, ¿no? Y para resolver ese sistema se requieren métodos muy complicados también, porque no tiene solución. A lápiz y papel no se puede, ¿no? Monte Carlo, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces ya estamos hablando de la Tierra, ¿no? Dice, la Tierra en sí es un enorme imán, ¿no? Estamos ahora en el año 1600 y estamos con Gilbert, ¿no? Gilbert. Él es el que se basa en Marie Curie, ¿no? Y dice... Él sugiere que la Tierra es un enorme imán y tiene su libro de Magnete, ¿no? Si no me equivoco, en latín, porque ellos eran filósofos naturales, ¿no? Antes que exista un científico como tal, existía un filósofo natural. Así como Newton, ¿no? Era un filósofo natural, ¿no? Y Gilbert era médico, en realidad, no era físico. O sea, él había sido médico y luego se dedicó a estudiar el magnetismo, ¿no? Y había trabajado para la reina Isabel I, ¿no? Cuando la contrata, la reina, para que sea su médico, ¿no? Personal. Y él mostraba experimentos, ¿para qué? Para recibir financiamientos, ¿no? Porque necesitas financiamientos, ¿no? Para poder realizar sus experimentos, ¿no? ¿Y de dónde salía el dinero? El dinero tiene que salir de algún lado, ¿no? Del trabajo, sacarlo de algún lado, ¿no? Entonces la reina también, esta reina, tenía sus piratas, pues, ¿no? Como Sir Francis Drake, ¿no? Entonces, con patente de corso, ya tenía la licencia, digamos, legal como corsario, ¿para qué? Para ir a cometer pillaje, ¿no? O sea, pirata, pues, ¿no? Entonces, ese fue un, digamos, asaltó el Callao, ¿no? Según la historia, y aterrorizó el Callao, ¿no? Por eso construyeron el Real Felipe, ¿no? Porque Sir Francis Drake, con sus piratas, llegó y destruían todo a su paso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que había un galeón que había partido lleno de oro del Callao hacia Panamá. Entonces este señor, viendo eso, dijo, no, pues ¿qué hacemos aquí en el Callao? Vamos a perseguirlo, ¿no? Y como era un gran navegante, Francis Drake, que había dado la vuelta al mundo, entre otras cosas, ¿no? Entonces los atrapó, pues, ¿no? Los atrapó y les quitó todo el oro que tenían, ¿no? Y ese oro lo llevó a Inglaterra. Con eso, pues, nombró caballero y Inglaterra, pues, se convirtió en una gran potencia, ¿no? Marina. Tenía grandes navegantes, ¿no? Y grandes piratas también, así como los holandeses también, ¿no? También fueron grandes piratas, ¿no? Grandes corsarios, ¿no? Tenían patente de corso, entonces tienes la autorización del rey o de la reina para poder ir a cometer pillaje, ¿no? O sea, piratería, ¿no? Bien. ¿Por qué mencioné esto? Porque tenía que explicar de dónde salía el dinero para financiar las cosas, ¿no? El dinero viene de la piratería, ¿no? La reina Isabel I, ¿no? Bien. Curiosamente, apenas lo contratan a este señor, a Gilbert, como médico de cabecera de la reina. Unos añitos después muere la reina. ¿Qué habrá pasado? Se le pasó la mano en algún medicamento, ¿sabes? Una broma. O estaba esperando que de una vez le dejen la plata, pues, ¿no? El dinero, para que pueda seguir investigando, ¿no? Estoy bromeando. Curiosamente, 100 años después, más o menos, Sir Isaac Newton es también caballero, ¿no? Pero él sí fue caballero por científico, ¿no? No por pirata, ¿no? Y fue otra reina, ¿no? La que lo nombra caballero, la reina Anne, ¿no? Ana. Y más o menos 100 años después, Faraday y Maxwell viven bajo otro reinado de otra reina, de la era victoriana, ¿no? Inglaterra victoriana ya era una superpotencia, ¿no? Era la potencia del mundo, ¿no? En esa época, ¿no? Y la reina Victoria, pues, ¿no? La reina Victoria, que sus nietos fueron los monarcas de Europa, ¿no? El zar Nicolás, el Kaiser Guillermo y el rey Jorge, ¿no? Que se pelearon entre ellos. Como que sus nietos se peleaban entre ellos desde chiquitos, y cuando crecieron y tenían sus reinos, ellos hicieron su guerra, ¿no? Su gran guerra mundial, ¿no? Bien, la era victoriana. Mencionaba, ¿por qué? Porque todo esto es parte de la historia, y la física y la ciencia está hecha en base a la historia, y está hecha por personas, ¿no? Es una cuestión antropológica, ¿no? Entonces, estábamos hablando de Gilbert, ¿no? Y de ahí viene la balanza de torsión, que había sido inventada por Coulomb, ¿no? También para la ley de, digamos, entre polos, ¿no? La ley del cuadrado de la distancia.
Otro detalle es que no existe el monopolo, no se ha podido aislar, o sea, si yo tengo un imán y lo parto y digo me voy a quedar con el norte, siempre aparece un sur y un norte, ¿no? Entonces no existe el monopolo, aquí sí existe el monopolo eléctrico, que es la carga puntual. Esto es un dipolo eléctrico, pero sí existe el monopolo, yo puedo quedarme solo con la carga positiva. Pero yo no puedo guardar en mi bolsillo un monopolo, un polo magnético único. Siempre voy a tener un dipolo, o sea, un imán, una cabecita y una colita. Un norte y un sur. ¿Y ahí eso por qué? ¿Por qué es que no puedo, no se encontraron en la naturaleza, ¿no? O sea, según algunas teorías del universo pudo haber existido en algún momento, o debería existir, o se podría predecir, ¿no? Dirac, el gran físico Dirac, cuántico, él sugiere la existencia del monopolo magnético para poder simetrizar luego las ecuaciones de Maxwell. Si existe el monopolo eléctrico, ¿por qué no podría existir? Teóricamente lo puedes meter en las ecuaciones. Otra cosa es que lo encuentres, y en la naturaleza no se ha encontrado en forma libre. Lo que se ha encontrado es en forma sintética a partir de un sistema de, nuevamente, materia cuántica, donde el colectivo genera cuasipartículas que no es que existan, sino son efectos del colectivo. Es como los fermiones de Majorana en el material topológico, ¿no? Decía que en el material topológico en el borde existen los fermiones de Majorana. Pero el fermión de Majorana libre no se ha encontrado nunca, así como el monopolo libre no se ha encontrado en la naturaleza nunca, ¿no? Se fabrican en forma sintética, ¿no? Se ha fabricado ya en el 2014 en forma sintética y se encontró una vez un indicio de monopolo en un experimento, ¿no? Monopolo magnético, ¿no? Ustedes ya saben que un monopolo, ¿cómo sería la ley de a una distancia? Sería 1 entre r cuadrado, se me aseguran, kq sobre r cuadrado sería un k magnético, alguna cantidad que mide el dipolo, el monopolo sobre r cuadrado, ¿no? Pero solamente existe términos de dipolo. Si yo parto el imán y lo sigo partiendo, al final ¿a dónde voy a llegar? Al final voy a llegar a un núcleo positivo y un electrón, digamos, orbitando como una corriente, y si tengo una corriente, ustedes van a ver luego un momento magnético. O sea, esto de acá, van a ver en la mano derecha, esto se comporta como un imancito. Y nuevamente, si tengo un M, tengo una colita que es un sur y una cabecita que es un norte. Esto es un imán. Ahora ustedes dicen, bueno, pero sácalo al electrón, pues. Ya, perfecto, lo sacamos al electrón. Un electroncito aquí, un electroncito ahí. El electrón, por mecánica cuántica, nuevamente, por la teoría relativista de Dirac, tiene una cantidad intrínseca que se conoce como el spin. Así como tiene carga, tiene spin. Y así como la carga y transportar la carga es la electrónica, manipular el spin y transportar el spin es la spintrónica, ¿no? Así como tiene spin, entonces este spin tiene asociado un momento magnético, ms. Y aquí, debido al orbital, existe un ml. L, ¿por qué? Porque si orbita tiene momento angular, asociado al momento angular, ese es asociado al momento magnético intrínseco. Y si hay un ms, ¿qué cosa tienes un m? ¿Qué cosa es un m? Un m es un imancito, ¿sí o no? Entonces nuevamente tienes una colita con un sur y una cabecita con un norte. De manera que un pequeño electrón también es un imancito. Y ahora parte el electrón, no puedes partir el electrón, porque no hay nada dentro, ¿no? Es una partícula fundamental. Bien, esa es la idea, ¿no? Entonces no existe el monopolo, ¿no? Siempre existen dipolos. Ahora, claro, en la cabeza de Ampère, Ampère pudo quizá imaginar esto de acá. Pero Ampère nunca iba a imaginar esto de acá, ¿no? Porque no conoció la mecánica cuántica el hombre, pues. Bien. No era un hombre cuántico, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, entonces el monopolo, ¿yo por qué hacía esto? Porque hubo una noticia donde fabricaron sintéticamente un monopolo, ¿no? Así como el fermión de Dirac, de Majorana, perdón, está en un condensado, ¿no? Y ese condensado, ese sistema, tiene que estar a una temperatura lo suficientemente baja para que los efectos cuánticos sean los que rijan, ¿no? Entonces eso es materia cuántica, ¿no? Bien, porque a temperatura alta, pues, se pierde, ¿no? Se pierde esa correlación cuántica. Bien, ahora otra cosita sobre el campo eléctrico, ¿no? Parece que sangré un poquito.
Bueno, el campo eléctrico ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero esto viene, por ejemplo, en electromagnetismo se calcula como a partir de tensores, campos más generales. Entonces, ¿yo por qué pongo esto? Porque estaba calculando... el campo en movimiento, ¿no? Claro. Ustedes ya saben cómo es el campo eléctrico KQ sobre R cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasa si se mueve? Si se mueve hay correcciones relativistas, ¿no? Tendría que estar moviéndose muy rápido para que recién aparezca una distorsión en E. Pero lo que sí existe es que el que está en reposo, el que está moviéndose con esto no mide B, y el que está en reposo sí mide B, ¿correcto? Entonces, eso sí. Bueno, ya si está acelerado, ya está fuera del curso, por supuesto, ¿no? Es un electromagnetismo, incluso electromagnetismo 2 viene a ser. Bien, quería hablar un poco sobre, ¿para qué puse? El monopolo. Ustedes van a ver, claro, la ley de Gauss era divergencia de B igual, de E, perdón, era ρ eléctrico, ¿no? Entonces Dirac dice, bueno, en vez de que sea cero, introduzco el monopolo, ¿no? Y simetrizo las ecuaciones, ¿no? Porque al final, E y B, yo puedo trabajar en un sistema de unidades en que E y B tengan las mismas unidades. Y E y B son tratados de la misma forma dentro de un campo único que se llama el tensor de campo electromagnético. Al final son una sola cosa, E y B. Ya en un nivel de electromagnetismo más avanzado, E y B es lo mismo al final. Bien, entonces, ¿por qué lo dije? Aquí, ¿no? En el 2014, ¿no? Bueno, magnético, monopolo sintético, ¿no? Bueno, y después acá, ¿no? En el año 82, fíjate, hasta esta hora, ese día, a esta hora, ocurrió algo, ¿no? En este experimento, en una bobina van a ver qué cosa es, bueno, van a ver qué cosa es un solenoide, van a ver qué cosa es un toroide, ¿no? Una bobina para confinar campo magnético, ¿no? A esta hora, ¿no? Este día, 14 de febrero, ¿no? Cerca del cero absoluto, nuevamente, ¿no? Se logró detectar supuestamente un monopolo que pasó, ¿no? Pero que se detecte una vez, ¿no? Puede ser por una fluctuación cuántica o podría ser por una cuestión de no equilibrio. Pero que tú detectes una cosa una vez no quiere decir que eso sea cierto. Tienes que hacerlo muchas veces el experimento, ¿no? Y que salga lo mismo, ¿no? Entonces, si por ahí encuentras un neutrino que viaja más rápido que la luz, no puedes decir que ya has encontrado uno que viaja más rápido. Tienes que hacerlo varias veces y verificar que tu sistema electrónico de datos sea el correcto, ¿no? Antes de publicarlo. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Estamos. Estábamos en el monopolo que nunca se ha podido aislar. Ahí viene el experimento de Oersted, ¿no? Ya. Claro, entonces aquí, ¿cuál es la correspondencia entre la electricidad y el magnetismo? Fíjense, ya en 1820 casi, ¿no? ¿Qué sucede? De que, como les decía, la electricidad por un lado y el magnetismo por otro lado estaban separados, ¿no? Pero entonces este señor Oersted, ¿qué hace? Hace un experimento, ¿no? Y en este experimento, vamos a ponerlo aquí, se llama el experimento en Dinamarca, ¿no? En Dinamarca, a ver dónde está mi plumón. Mi plumón es cuántico, a veces lo encuentro, a veces no lo encuentro, a veces me pierdo por ahí. A ver, ¿dónde está esto de acá? Esto de acá ya no tiñe bien, ya. Bueno, si no tiñe, entonces se utiliza otro, y si no tiñe se utiliza otro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos el experimento de Hans Christian Ørsted, ¿no? En Dinamarca. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si yo del techo, digamos, ahora vamos a asumir otro tipo de brújula, ¿no? Cuelgo una brújula, ¿no? Entonces esta se alinea, su cabecita le ponemos aquí negrito, CPRUNI, ¿no? CPRUNI coloca esta notación, ¿no? La cabecita es el norte, ¿no? Y la colita es el sur. ¿Y qué cosa es esto? Esto es un M, ¿sí o no? Este no es otra cosa que un momento magnético, ya lo saben. Entonces esto se alinea, ¿a dónde?
se alinea al campo. Acá está la línea de campo, igual que el campo eléctrico tiene sus líneas, el campo magnético también tiene sus líneas, ¿no? Al campo magnético terrestre, ¿sí o no? Y ahora lo que vamos a hacer es conectar acá. Exactamente, vamos a pasar una corriente acá, vamos a una batería, ustedes ya saben que se va a establecer una corriente, ¿no? Vamos a primero desconectarla, o sea, aquí la corriente es 0, ¿no? Claro. Y ahora vamos a cerrarlo. Acá hay un épsilon, que es la fuerza electromotriz. Con su resistencia interna, ustedes ya saben todo eso de la batería. Entonces, una vez que yo conecte esto de acá y lo cierre, ¿no? Una vez que esté conectado se va a establecer una corriente. ¿Sí? Corriente 0, corriente diferente de 0. ¿Y qué sucedía entonces con esto de acá? Resulta que esto de aquí, ¿no? Que esto de aquí gira y cambia su orientación, ¿no? Entonces, en vez de seguir la línea, entonces esto de acá, vamos a poner aquí un plano, digamos, ¿no? Entonces, esto de aquí, bueno, no sé si lo estoy dibujando bien, pero más o menos es así, ¿no? En vez de estar así, gira así. Entonces, si gira así, quiere decir que aquí de alguna manera tiene que haber una línea de campo magnético, B, ¿no? Y ese campo B, claro, ustedes van a ver que esto está generado por este segmento de corriente. Cuando usen la regla de la mano derecha, su pulgar va en I y los otros dedos te indican la dirección del campo, ¿no? Entonces la cabecita del M, este es un M, se alinea paralelo a B, ¿no? Entonces aquí la cabecita se va a alinear paralelo a B. Entonces ese es el experimento de Weierstrass, ¿no? Pasas la corriente y la brújula gira. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, obviamente este es el B resultante, ¿no? Este es el B, digamos, inducido por la corriente, voy a llamarle I, y el B terrestre, ¿no? Pero este de acá es mucho mayor, ¿no? Porque el campo terrestre es un campo muy pequeño, ¿no? Del orden de los Gauss. Van a ver la unidad Gauss. Es una unidad para campos pequeños, para el magnetismo terrestre, ¿no? Justamente por Gauss, ¿no? Gauss con Weber, ¿no? Su amigo, trabajaban en el magnetismo. Van a ver que el flujo magnético tiene unidades, ¿no? El Weber, ¿no? Claro, entonces ese es el experimento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De casualidad, porque es una casualidad, conecta y sale eso, ¿no? Entonces dice que aquí hay una correspondencia entre electricidad, ¿no? Porque aquí, ¿qué cosa existe? Si existe corriente es porque existe un J, ¿sí o no? Y ese J, ¿qué cosa es? Hace un sigma, digamos, E, o sea, es porque existe E. O sea, lo que estamos viendo es de que el campo eléctrico está generando el campo magnético, exactamente. Es entre E y B. Pero la pregunta es ahora al revés. ¿Qué pasa si B puede generar fenómenos eléctricos, generan fenómenos magnéticos? Pero al revés es la pregunta. Y ahí viene Faraday, Henry y Lenz, ¿no? 12 años después, más o menos, entonces aparece Faraday, Henry. Faraday en Inglaterra, ¿no? En la Royal Society trabajaba Faraday. En la Real Sociedad, ¿no? Newton había sido director de la Real Sociedad, ¿no? Y tiene un logo que a mí me gusta, la Real Sociedad, luego lo voy a indicar qué significa ese logo. Entonces, el señor Faraday, ¿no? Y en Estados Unidos Henry, ¿no? Michael Faraday, que había empezado como un ayudante de laboratorio, ¿no? De un gran científico. Él era un ayudante y poco a poco, por su gran trabajo y su genialidad, pues llegó a ser un gran científico, él también, ¿no? No tenía una educación formal en matemáticas, ¿no? O sea, Faraday nunca imaginó su ley como que la derivada parcial de E es el rotacional de E, ¿no? No. Él lo concibió experimentalmente, ¿no? Y también trabajó en electroquímica, ¿no? Ustedes saben que en electroquímica una gran cantidad de carga es tantos Faraday, ¿no? Tantos Coulomb, ¿no? Bueno, entonces, claro, Henry también, van a ver que la inductancia se mide en Henry, ¿no? Henrys. Y entonces ellos hacen la vuelta, ¿no? Que variando B yo genero E, ¿no? Y variando E, B genero B es la ley de Faraday, ¿no? Quiere decir que aparece un campo electromotor no conservativo debido a la variación del campo magnético, de alguna manera. Pero ustedes lo van a ver inicialmente como la variación de flujo, ¿no? Entonces, el flujo magnético, punto, que está variando en el tiempo, va a ser igual a menos la fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz inducida, o sea, una batería inducida, y por lo tanto, algún campo no conservativo, no eléctrico, agente no eléctrico lo ha generado, y ese es el campo, bueno, en realidad es el campo electromotor, ¿no?
En realidad es cambio en el flujo, ¿no? Cambio en el flujo magnético en el espacio, en una espiral, va a generar una corriente inducida. Entonces, fenómenos magnéticos generarían fenómenos eléctricos, ¿no? Esa es la ley de Faraday-Lenz, ¿no? Henry. Lenz va a ir por el cisto, ¿no? Que luego van a ver que está relacionado, bueno, que es la conservación de la energía, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que años después, ya fines de 1800, James Clerk Maxwell escribe todo el electromagnetismo, la ley de Gauss para E, la ley de Gauss para B, la ley de Ampère, él corrige la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday, y esas 4 ecuaciones las unifica. Inicialmente eran varias ecuaciones, supuestamente algunos dicen que utilizó cuaterniones para escribirlas, pero las condensa en 4. Y con eso predice la existencia de una onda, ¿no? Y esa onda se calcula que viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces de ahí se ve que el electromagnetismo es un fenómeno relativista, ¿no? Que todo está relacionado. Ahí vienen las preguntas relativistas también, ¿no? Porque cuando uno aplica relatividad de Galileo, ¿qué dice la relatividad de Galileo? Que cualquier sistema de referencia, cuando analizan una partícula, por ejemplo, si esto yo lo lanzo, la mota, lo que sea, esto lo lanzo y me estoy moviendo yo, como sea que yo observe y ustedes observen, o sea, ustedes son un observador O y yo soy O', lo que medimos siempre es la misma fuerza, ¿no? La velocidad va a cambiar, se van a transformar de una manera, ¿no? Pero en el caso de los campos ocurre algo que no satisface la ley de invarianza de Galileo, ¿no? Entonces ahí vienen las transformaciones de Lorentz, ¿no? De relatividad. Y la relatividad especial, ¿no? Entonces Lorentz, ¿no? Ese nombrecito también es interesante porque ahora van a ver la fuerza de Lorentz, ¿no? Que es la fuerza magnética. Cuando una carga eléctrica se mueve en un campo magnético aparece la fuerza de Lorentz. Y Lorentz pues fue justamente otro gran científico que trabajó también. Se cuestionaron estas cosas del electromagnetismo de Maxwell. Ok, todo está bien con el electromagnetismo de Maxwell aparentemente, pero hay problemas con la relatividad de Galileo. Es porque satisface otro principio de relatividad, que no es el de Galileo. Bueno, entonces ahora, la idea ahora es simplemente estudiar la fuerza sobre cargas en movimiento en un campo, ¿no? Y luego en un cable con corriente, ¿no? Y luego fuerzas entre cables, y luego calcular, dadas las corrientes, calcular el campo, ¿no? Y luego un poco de magnetismo en la materia, pero a nivel para entender, tener una idea de lo que pasa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Claro, ya cuando acaba el curso acaba con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y entonces ahí acaba el siglo XIX, ¿no? Fines de 1900, inicios de 1900 ya. Ya se tenía la mecánica clásica, ¿no? Ya se tenía el electromagnetismo y la termodinámica, ¿no? Maxwell también trabajó un poco en termodinámica, ¿no? En las distribuciones de las velocidades del gas, las relaciones de Maxwell, el concepto del demonio de Maxwell, ¿no? Sería el demonio, sería alguna entidad que permitiría ordenar el sistema, ¿no? Y recuperar el estado inicial, de manera que lucharía contra el aumento en la entropía, ¿no? Y eso tiene que ver con que el demonio tiene que guardar la información que se está perdiendo de alguna manera. Pero el demonio también se satura. Y en algún momento tiene que borrar parte de su memoria para poder guardar una... Bueno, no voy a hablar mucho de demonios, porque después van a tener que llamar a un exorcista, ¿no? Un cura exorcista. O mi crucifijo. Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Creo que me he desordenado quizá un poquito, pero bueno, la idea es tener una idea de qué es lo que está pasando. Bueno, como decía, ahí la física clásica termina ahí. Luego vienen otros problemas. El problema de la radiación del cuerpo negro, que tiene que ver con termodinámica y electromagnetismo, la conexión. Y la termodinámica a nivel microscópico, a nivel dinámico, mecánica con termodinámica, y a partir de ahí surge la mecánica cuántica como un monstruo en nacimiento, ¿no? Algo que no podía explicar. Entonces, cuando a Planck le dicen, no seas físico porque toda la física ya está hecha, inicios de 1900, toda la física está hecha, termodinámica, electromagnetismo, dicen, no, pero bueno, ya se metió, pues, ¿no? Y descubre la mecánica cuántica, ¿no? Como que era la única forma de corregir el problema de la catástrofe del ultravioleta, ¿no? Entonces ahí surge la mecánica cuántica, ¿no? Y entonces surge toda una nueva física, ¿no? Bien, entonces yo qué estaba por decir, bueno, a veces hablo un poco de más. Sí, tiene que decir, sí.
Son cosas que pasan, ¿no? El logo de la Royal Society, ¿no? Nullius in verba, ¿no? Take nobody's word for it. Take nobody's word for it. ¿Qué quiere decir eso? Que no creas en la palabra de... por más que venga ahorita un premio Nobel a entrar y nos quiera decir cómo son las cosas, dúdalo. Porque todo tienes que cuestionártelo. No es que hay una realidad absoluta escrita, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo está... La física incluso, toda la física, la cuántica, todo puede ser que tenga algún error por ahí. Hasta la relatividad, ¿no? A lo mejor ese neutrino sí estaba viajando más rápido que la luz. A lo mejor sí, alguna ley física rompió, ¿no? ¿Quién sabe, no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no existe una verdad ya absoluta, ¿no? Que todo es... Todavía se puede cuestionar todo, ¿no? Eso es, ¿no? Así es la vida, ¿no? Aunque Newton, cuando era autoridad ahí, pues no dejaba que nadie lo cuestione, ¿no? Saben que él a sus enemigos, pues los veía como como a Leibniz, ¿no? Claro, le quitó el invento del cálculo, ¿no? Bien, vamos a ver, entonces ahora sí, vamos a ver si tengo que guardar algunas cosas que... Bueno, entonces ese es el señor campo magnético, ¿no? La idea es entonces entender un poco, dado el campo en alguna región del espacio, cómo es la fuerza sobre una carga, ¿no? La fuerza de Lorentz, ¿no? Aplicando la regla del producto vectorial, ¿no? La regla de la mano derecha, ¿no? Ya saben qué cosa es una brújula, ¿no? Una aguja imantada o brújula, nuestro momento magnético elemental. ¿Por qué se magnetiza un material? Que en vez de monopolos ahora tenemos solamente dipolos, o sea, M's, ¿no? Solamente existe el dipolo, que es el imán elemental, digamos. Ya saben cómo son las líneas, ¿no? Ya hemos visto más o menos, salen del sur. Perdón, salen del norte y llegan al sur, ¿no? Ahora, claro, la cabecita de la brújula, el norte, apunta al norte geográfico, ¿sí? Pero el norte geográfico es un sur magnético, ¿sí? Entonces, la Tierra en sí es como un imán. Tendría un núcleo de hierro, y entonces, bueno, como la Tierra gira, tendría corrientes, ¿no? De materiales de cargas internamente, y eso generaría el campo, ¿no? Pero el campo tiene una declinación, ¿no? Tiene un ángulo de 11, 12 grados, ¿no? Entonces no es que apunte exactamente al norte, ¿no? Apunta con un angulito que supuestamente en algún momento dado va a haber una inversión de polos, que ya ha habido, ¿no? En la historia de la Tierra. Y el campo magnético terrestre, antes de la inversión de polos, bajaría su intensidad, ¿no? ¿Y cuál es el peligro que baje su intensidad? De que la radiación ionizante que viene de una tormenta solar o del Sol, ¿no? Protones, electrones, etc., entraría a la atmósfera y destruiría la atmósfera, ¿no? Por eso hay otros, Marte, por ejemplo, tiene una atmósfera muy pequeña, o no tiene del todo, hay otros, ¿por qué? Porque no tienen el campo magnético que los protege. Entonces el campo magnético es esencial para que exista la atmósfera, y por lo tanto para que exista la vida, ¿no? Si no, no existiría la vida, ¿no? Bien, entonces aquí ponen brújulas como una manera de... También puedo poner limaduras de hierro, ya saben que se van a alinear, ¿no? Entonces, análogo, ¿no? Ahí se ven las limaduras, ¿no? Entonces se ve... Ahí se llegan a ver las líneas, ¿no? Entonces ya saben ese patrón de líneas es un dipolo, ¿no? Entonces ya han visto, ¿no? Salen y entran al otro lado, ¿no? Ahora ponemos norte con sur. Saben que aquí ya saben cómo es como un más y un menos, un dipolito aquí, ¿no? Saben cómo son las líneas. Pero si ponemos iguales, saben que son líneas que como que tienden a repelerse, ¿no? Análogo al caso eléctrico, ¿no? Solo que ahora cambian E por B, por decirlo así, ¿no? Claro, aquí son limaduras de hierro. La limadura de hierro internamente tiene momentos magnéticos que se alinean. Entonces se alinean, ¿por qué? Porque tienen los M's a alinearse a B, como pequeñas brujulitas, ¿no? Bien. Bueno, entonces ahora viene cómo detecta un campo magnético en el espacio, ¿no? En algún lugar del espacio existe campo magnético, ¿no? Y entonces yo quiero detectarlo. Entonces, ¿qué agarro? Agarro una carga y le doy velocidad. Entonces, si a una carga, en una región donde hay campo magnético, la ingreso con velocidad. Nuevamente, como el magnetismo es un fenómeno relativista, ya saben por qué. Ya saben que si yo tengo una carga y camino con ella, yo siempre solamente veo E, yo no veo B. Los que ven B son ustedes.
porque ustedes ven J. Si ven J, ven B. Ustedes ven un campo B aquí. Yo no lo veo. Para mí siempre existe E nada más. Entonces, como es un fenómeno relativista, es de esperar que solamente habrá fuerza sobre una carga si tiene velocidad. Entonces, esa fuerza magnética, la fuerza eléctrica era paralela al campo, ¿no? En este caso es perpendicular al campo, ¿no? Entonces, si la partícula cargada tiene una determinada velocidad, B, ahí está, es un vector, ¿no? En un campo, la introducimos en un campo magnético, entonces aparece una fuerza F sub B, ¿no? Esa fuerza sub B es la fuerza magnética, ¿no? Entonces, es proporcional a la carga y a la rapidez, ¿no? Cuando se mueve paralela al campo magnético, no lo afecta, tiene que ser perpendicular. Y bueno, satisface la ley del producto vectorial, ¿no? O sea, F es Q, B cruz B, ¿no? Entonces ustedes van a usar la mano derecha que a ustedes se les haga más fácil, ¿no? Para el producto vectorial, ¿no? Vamos a ver. Entonces, la fuerza de Lorentz, ¿no? ¿Lorentz de dónde era? Lorentz era neerlandés o holandés, ¿o de dónde? Países Bajos, ¿no? ¿Cómo se le dice a ese país? Holanda, Países Bajos. Bien, entonces vamos a ver. Entonces vamos a medir la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, ¿no? Fuerza magnética. Y le vamos a llamar, así como la fuerza B es el campo magnético, ¿sí? Entonces le ponemos la notación F sub B, ¿no? Entonces, sobre una carga en movimiento, ¿no? Porque ya saben que el magnetismo en sí es un fenómeno relativista, ¿no? Sobre Q con una velocidad, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un campo, ¿no? Así como está acá, ¿no? Entonces, la fuerza magnética es Q, V, cruz. Entonces, en esta parte del curso, tanto como en este lado de la fuerza, como luego cuando calculen la fuerza sobre un cable con corriente, o calculen el campo dadas las corrientes, Biot-Savart o Ampère, ustedes van a tener que usar mucho el producto vectorial. Entonces, o hacen bien los productos vectoriales, o usan bien la mano derecha, y luego bien qué ángulo hay para integrar, digamos. Entonces, claro, hay que ver de que estos dos vectores forman un plano, ¿sí o no? Dos vectores forman un plano. Y entonces, este es perpendicular al plano que forman estos dos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un campo, digamos, uniforme, en este punto del espacio, ¿no? Tenemos un campo B, pero yo no sé cómo es, yo quiero detectar que existe B, ¿no? Entonces yo lanzo una partícula cargada y como mido una fuerza de ese tipo, entonces puedo detectar que existe B, ¿sí? Entonces acá existe la velocidad de la partícula cargada, acá está la carga, digamos, le voy a poner aquí que está, la lanzo de alguna manera, puedo lanzar en un cátodo caliente un chorro de electrones, los corpúsculos, ¿no? Como en el osciloscopio, ¿sí? Que por campos eléctricos con las placas lo movía, ¿sí? Y por campos magnéticos también los puedo mover en el experimento de Thomson, ¿no? Tú puedes mover desviarlo, ¿no? Desviarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estos dos vectores forman un plano, ¿no? Este es el plano formado por dos vectores, ¿no? Y perpendicular a ese plano, entonces existe F sub B. Aquí está la fuerza magnética, ¿no? Perpendicular a este y perpendicular a este y por lo tanto perpendicular al plano, y estos dos formarán un ángulo, ¿no? Vamos a llamarle un ángulo θ, ¿correcto? Entonces simplemente es usar la regla del producto vectorial, ¿no? Cuando ustedes calculan el producto vectorial de dos vectores, entonces ustedes usan la regla de la mano derecha, ¿no? Dicen, tus 4 dedos van a lo largo del primer vector, B, V, ya está, y lo cierro hacia, o así, ¿no? Como hace, ¿no? Lo cierro, como digo, ¿no? Hacia B, ¿no? Y este me da F, ¿no? O sea, lo cierro así y me da F, ¿no? O bueno, ya, pongo los 4 así, entonces la palma de mi mano tiene que salir el otro, ¿no?
lo cierro en esa dirección y el pulgar me da F. ¿No? Pero si fuera al revés, entonces si fuera B, si B estuviera al revés, entonces tendría que ver ya los 4 dedos, no puedo cerrar así, sino hacia el otro lado. ¿No? Y si cierro hacia el otro lado, entonces la fuerza va a ser hacia el otro lado. ¿No? Por eso el producto vectorial es anticonmutativo, ¿no? A cruz B es menos B cruz A. No conmuta, sino que anticonmuta, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Ustedes ya manejan muy bien esto. Entonces, de acá simplemente ya saben que el módulo de F sub B, aquí debe ser igual, el módulo de la carga, porque la carga puede tener signo, ¿no? Entonces, si la carga fuera positiva, ¿sí? Pero si la carga fuera negativa, cambia, ¿no? O sea, si fuera un chorro de protones, no hay problema, ¿no? Pero si fuera un haz de electrones, sería al revés, ¿no? Por ejemplo, un acelerador de partículas, ¿no? Los protones van en una dirección y los antiprotones van en otra dirección, ¿no? Por ejemplo, en el Tevatron, ¿no? O en el LHC, ¿no? En el Fermilab, por ejemplo, yo a veces daba vueltas con mi carro al Tevatron, ¿no? Y quería atrapar a la partícula que estaba adentro. Yo la veía ahí y quería perseguirla, ¿no? Pero claro, viajaba a una velocidad tan alta que se me escapaba siempre, ¿no? Estoy bromeando, ¿no? Porque esas partículas en el acelerador de partículas son partículas que están a 0.999 veces C. Está muy alta energía, ¿no? Yo necesito tener un haz de protones acá y un chorro de protones acá. ¿Para qué? Para que colisionen y ver lo que hay adentro, ¿sí? ¿Y qué cosa hay adentro? Hay una sopa de quarks, ¿no? Y eventos que ocurren, ¿no? Para poder detectar, por ejemplo, el quark pesado, ¿no? Que fue descubierto ahí, ¿no? El top quark, ¿no? Sí. ¿Alguna observación sobre los haces de partículas? ¿O sobre las fuerzas? ¿O sobre la regla de la mano derecha? Si a ustedes les conviene, usen su mano izquierda. Depende con qué mano ustedes sean, digamos, más diestros, ¿no? Por decirlo así. Ahora, claro, ¿por qué uso la mano derecha? A ver, aquí sería B seno de teta, ¿no? Esto de aquí es el área de este paralelogramo, ¿no? El área de este paralelogramo es justamente esto de acá, ¿no? ¿Y por qué usamos la regla de la mano derecha? Porque estamos en un sistema derecho, ¿no? O sea, I, J, K tienen esta orientación, ¿no? Ya saben que son los unitarios, ¿no? Del sistema de cartesiano, ¿no? X, Y, Z. Yo no puedo poner... ¿Qué pasa si yo tuerzo el sistema y a X lo mando a menos X, a Z menos Z? O sea, los unitarios los tengo ahora así, ¿no? O sea, menos K, es mi nuevo K, digamos, K'. Ahora J sería mi J' hacia acá y mi I sería mi I' hacia acá. Entonces, en un sistema, este es un sistema derecho. Entonces usa la regla de la mano derecha. Pero en un sistema izquierdo tendría que usar la regla de la mano izquierda para el producto vectorial. Entonces, esta transformación de un sistema derecho a un sistema izquierdo se llama una transformación de paridad, de un R, vector, posición, a un menos R. Entonces, el electromagnetismo, por ejemplo, si yo hago esto, se mantiene invariante, solo que uso la mano izquierda, pero se mantiene invariante. La mecánica clásica también, pero hay interacciones que no mantienen esa invarianza, ¿no? Y que la violan maximalmente, ¿no? Por ejemplo, la interacción débil del neutrino, ¿no? Que ese fue justamente Yang y Lee, ¿no? Justamente el premios Nobel, ¿no? Yang y Lee, por la violación de paridad, ¿no? En la interacción débil, electrodébil, bueno, débil, el neutrino, por ejemplo, simplemente siempre es izquierdo, ¿no? En su helicidad. No existen neutrinos derechos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? ¿Se imaginan por qué es así? Pues nadie lo sabe. Hay cosas que nadie lo sabe, ¿no? A lo mejor Dios lo sabe, ¿no? Dios lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe, es así. Así es la naturaleza, hay cosas que no se saben, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se encontró el monopolo? O el fermión de Majorana. ¿O qué cosa es el neutrino? ¿Es un fermión de Majorana? ¿O cuál es el candidato a partícula de la materia oscura? No se sabe, pues. Entonces, eso tiene que... se investiga, ¿no? Son preguntas, ¿no? Que quedan ahí. Bien. Ese sería. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Esto de acá es sencillo. Se preúne, ¿no? Lo que pasa es que en física, tu teoría física, electromagnetismo, mecánica clásica, lo cuántica, lo que sea,
es importante ver ante ciertas transformaciones, por ejemplo, Lorentz, ¿no? O Galileo, o paridad, si la teoría se mantiene invariante o cambia. Si se mantiene invariante, entonces conserva esa. Si cambia o algo no, entonces hay un problema. Esa es la idea, ¿no? Como la interacción nuclear débil que decía, ¿no? Que violaba la paridad, ¿no? O sea, si cambia un sistema izquierdo por derecho, perdón, derecho por izquierdo, ya se rompen las reglas de la física, ¿no? Bien, bien, genios. Como parte del protocolo, vamos a pasar la lista. O sea que esta cruz que tenía aquí no tiene tanto. Sí. Dígame. No, ustedes hacen un informe de lo que vieron en el experimento, ¿no? O sea, ¿qué les pareció? Las figuras del Isayus, ¿no? Claro, cómo se obtienen, ¿no? Alguien por ahí, por ejemplo, si haces un código en Python que te permita, introduces, ¿no? Las frecuencias, ¿no? Los parámetros y... ¿Qué parámetros tiene que tener el código para...? Bueno, ¿cuáles son? Tienes dos MAS, ¿sí o no? Amplitud y frecuencia, fase 1. Amplitud 1, frecuencia 1, fase 1. Amplitud 2, frecuencia 2, fase 2. ¿Y necesariamente tiene que ser en Python? En lo que tú quieras, pues, ¿no? Sería genial, claro, si hacen... ¿En el medio del archivo o puedo hacerlo en Colab? En Colab, claro, te sirve. Pero en Colab, ¿qué software usas tú? No, en Python, ¿no? Python. También eres experto te gusta usar Python. No, sino que ahí se le enviaría el link nada más. No, claro, el link, claro, es que sí, también en Colab tú puedes descargar el .py y el .Jupyter Notebook también. Claro, claro. Ahí puedes hacer todo en Colab, no tienes que instalar nada, pues, ¿no? Eso es lo bueno. Puedes armar tus redes neuronales también, ¿no? Redes neuronales aplicadas a sistemas físicos, ¿no? Clásicos y cuánticos, ¿no? Sería un cursazo, ¿no? A ver, entonces ya, fíjense entonces qué es lo que sucede. Asumimos un campo así, en verde está B, magnético, y lanzamos una carga, ¿no? Con una velocidad, digamos, V, ¿no? Entonces, regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, usamos los dedos apuntando a V, y yo tengo que cerrarla hacia acá, ¿sí o no? Entonces la fuerza aparentemente va hacia acá, pero depende del signo de la carga. Como la carga es negativa, se invierte, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la fuerza y la velocidad son perpendiculares? Cuando la fuerza es paralela a la velocidad, lo acelera y hay un mRv, ¿sí o no? Pero cuando hay un ángulo perpendicular, cambia su orientación. MCU, exactamente. Ahora, si yo agarro una pita, por ejemplo, una piedra, y le empiezo a dar vueltas, en ese caso tengo la tensión, ¿sí o no? Y en ese caso tengo que analizar en qué situación estoy, ¿no? Yo agarro una cuerda, ¿no? Una piedrita, una pita, por ejemplo, le doy vueltas y lo hago girar en un círculo. Entonces tengo que analizar dónde estoy, ¿no? Si estoy aquí arriba, tengo abajo la tensión y abajo el peso, ¿sí o no? Si estoy aquí, abajo el peso y arriba la tensión. Y si estoy aquí, abajo el peso, porque el peso es uno solo, es constante, ¿sí o no? Lo que varía es la tensión, ¿sí o no? Está variando. Entonces la fuerza centrípeta aquí es la tensión, aquí es la suma y aquí es la resta, ¿sí o no? Pero en este caso es más fácil, porque en este caso yo, para el magnetismo, para esta fuerza, yo me olvido de la gravedad. Porque generalmente yo trabajo con partículas cargadas como electrones, protones, donde la masa es tan pequeña, y se acuerdan como en el caso eléctrico, se desprecia, ¿sí o no? Entonces yo me olvido del peso y me concentro solamente en la fuerza magnética. Entonces, si la velocidad y la fuerza hacen un ángulo perpendicular, como este se convierte en una fuerza central, esto va a ser así, ¿sí? Entonces, esto va a entrar en un círculo. Entonces, esta carga va a entrar en un círculo. Y entonces va a generar un movimiento circular uniforme, donde la fuerza centrípeta es la fuerza magnética, ¿no? Y a partir de ahí derivan la frecuencia del ciclotrón, ¿no? Vamos a ver por qué es ciclotrón, ¿no? Entonces, cuando la carga entra en un campo magnético, entra en un círculo, ¿no? Imaginemos que esta es una partícula cargada y hay un campo magnético que va del piso al techo, ¿no? Entonces el campo magnético es así, esta es una carga positiva. Entonces yo la lanzo o vengo con ella en esta dirección. ¿Hacia dónde va a apuntar la fuerza? Entonces si yo voy así en esta dirección y el campo va hacia el techo, entonces mis dedos van en la velocidad y mi palma tiene que estar hacia el campo, ¿sí? Entonces es así.
Entonces la fuerza va así. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo la lanzo, va a ser así, ¿no? Va a ser desviada, ¿no? Y si yo la lanzo aquí, el campo está hacia arriba, ¿sí? Entonces mi mano va así, el campo está hacia arriba, va hacia acá, ¿no? También se desvía hacia acá, ¿sí? Entonces si yo la lanzo así, en vez de ir de frente, en algún momento dado va a chocar acá, digamos, ¿no? ¿Correcto? Entonces esa es la idea, ¿no? Que entra en un círculo donde la fuerza centrípeta va a ser la fuerza, Bueno, ahora otra cosa, ¿no? Claro, ¿cuál es el trabajo de esa fuerza, no? Es como decir cuál es el trabajo de la tensión, por ejemplo, ¿no? Es cero, ¿sí o no? Porque siempre es perpendicular al desplazamiento elemental, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo simplemente calculo el diferencial de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el diferencial de trabajo de la fuerza B? Será FB punto dr, ¿sí o no? Entonces divido por dt, R de la cadena, ¿no? Y multiplico por dt. ¿Y qué cosa es dr sobre dt? Esta es la velocidad, ¿sí o no? ¿Y f y b cómo son? Esto es f punto b dt, ¿sí o no? Esto de aquí es 0, ¿sí o no? Porque f y v son perpendiculares, ¿no? Entonces es sencillo, ¿no? Exactamente. Es un chiste, ¿no? Como dicen por ahí. Ya, entonces tenemos el campo magnético. ¿Y qué pasa si el trabajo es 0? Si la fuerza resultante, que la única fuerza resultante es la magnética, si no estoy despreciando otras fuerzas, salvo que ponga la eléctrica también y tenga la total, ¿no? QE más Q, ¿no? Pero salvo cualquier otra fuerza, esta es la única fuerza resultante, ¿sí o no? ¿Y cuál es el trabajo de la fuerza resultante? Es la variación de K, ¿no? La energía cinética, ¿sí o no? Entonces, si esto es 0, ¿qué quiere decir? Que la energía cinética es constante, ¿sí o no? O sea, 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Esto es constante. ¿Qué quiere decir? Que la rapidez es constante, ¿no? Entonces lo que varía es la velocidad porque varía su dirección, ¿no? Pero la rapidez se mantiene constante, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, vamos a ver. Claro, por el teorema del trabajo de energía, ¿no? La energía cinética de una partícula cargada en un campo es constante, ¿no? Bueno, aquí te dan magnitudes de campos, ¿no? Por ejemplo, un superconductor, ¿se acuerdan que el superconductor se puede generar una corriente sin disipación, ¿sí, no? Y como la corriente genera un campo y no hay disipación, genera un campo intenso, ¿no? ¿Se acuerdan el imán superconductor, no? En un imán de barra, por ejemplo, 10 a la menos 2 Tesla, ¿no? Es pequeño, ¿no? El campo en un imán de barra. Y bueno, está la unidad internacional, el Tesla, ¿no? Y una unidad antigua es el Gauss, ¿no? ¿No? El campo magnético terrestre es más o menos del orden de los Gauss, ¿no? A ver, esta pregunta de acá dice, por ejemplo, un electrón se mueve en el plano del papel de este libro, o sea, de esta, ¿no? Hacia la parte superior de la página, o sea, se mueve hacia arriba, ¿no? Además, en el plano existe un campo que es dirigido hacia la derecha, hacia acá. Ya. Entonces, mis dedos van a la velocidad, ¿sí? Y mi palma tiene que cerrar hacia acá, ¿sí? Entonces, la fuerza va, pero es un electrón. Entonces, es hacia acá. Entonces, quiere decir que el electrón va a hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dirección de la fuerza magnética? No, entonces utilizo, ¿no? Velocidad, campo, fuerza, pero como es electrón, cambia. Entonces, ¿cuál es la dirección? Es hacia... alejándose, ¿no? Hacia acá, ¿no? Entonces el electrón va a salir, ¿no? Así. Exactamente. El chorro de electrones, ¿no? O sea, corpúsculos, ¿no? En el experimento de Thomson. Bueno, acá se ve, por ejemplo, en un tubo de bobinas, ¿no? Internamente, ¿no? Es ejemplo aplicativo nada más, ¿no? Aplicar, te dan el ángulo, ¿no? Usar la fórmula, ¿no? ¿Cómo se representa un campo, no? Cuando está saliendo de la página se pone un puntito, ¿no? Y cuando está entrando una cruz, ¿no? Eso ya es conocido también. Uni, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, la trayectoria circular, ¿no? O circunferencial en realidad, ¿no? Bueno. La partícula entra, pero como se ve sometida a la magnética, esta magnética cambia el estado de movimiento, ¿sí o no? ¿Sí? Porque F es ley de Newton, es igual a P punto, ¿no? mv punto, ¿no? Entonces, la variación en el tiempo está relacionada a la fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, la partícula queda atrapada, ¿no? Queda atrapada en un círculo, ¿no?
Y entonces simplemente es usar la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es masa por aceleración. La fuerza es, como en este caso es perpendicular, ¿cuál es el ángulo θ? 90. Entre el campo que está entrando, ¿no? Entonces es velocidad, campo, fuerza, ¿no? Es 90 grados, entonces el seno de θ vale 1, ¿no? Siempre 1, ¿no? Entonces, QVB, esto es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración es la aceleración centrípeta, ¿sí o no? Velocidad cuadrado sobre el radio. Y a partir de ahí despejo cuál es el radio de la órbita, ¿no? Y se ve que es proporcional a la velocidad. Dada la misma carga, el campo y la masa, o sea, la misma partícula, el mismo campo, porque la masa y la carga ¿de qué son? Son de la partícula, ¿sí o no? Cambia un protón por un electrón, cambia la masa y cambia la carga, ¿sí o no? Pero el B es, digamos, se generó ahí de un electroimán, de alguna fuente, está el B ahí. Entonces, la raíz de la partícula son la masa y la carga, puede ser un pión, por ejemplo, también, un pi más, un pi menos. Entonces quiere decir que mientras más veloz lo lance, más radio tiene, ¿sí o no? Ahí se ve una relación, ¿no? Pero ¿qué cosa es la frecuencia angular? Es B sobre R. ¿Por qué es B sobre R? Cuando tienen ustedes un cuerpo rígido en general que rota, luego rotar esto que está rotando tiene una única frecuencia, pero cada punto tendrá diferente velocidad, y la velocidad va a ser omega cruz R, ¿no? Respecto al centro de giro, ¿no? Entonces es una propiedad del cuerpo rígido, ¿no? La frecuencia es única. Ahora vamos a ver. Creo que ahí lo complico un poco más, pero si tienen un cuerpo rígido que gira respecto a un punto que está girando, entonces todos los puntos tienen una única omega, pero respecto a este punto el RI, acá tengo otro punto RJ. ¿Cuál es la velocidad en RI? La velocidad en el punto I va a ser omega cruz RI, y para J será omega cruz RJ. Mano derecha, omega. Como es así, omega es un vector hacia arriba. Entonces, omega cruz RI, omega cruz RI. Tiene sentido porque gira así, ¿sí o no? Entonces la velocidad de este punto es así. Y la velocidad de este punto será así, ¿no? Entonces, en este caso particular, ¿no? Si tienes aquí la velocidad, vamos a ver, vamos a poner otro ángulo. Aquí me interesa introducir las coordenadas, o sea, vamos a poner un observador, digamos, ¿no? Un sistema de referencia, ¿no? X, y por aquí voy a poner a mi partícula con una cierta velocidad, ¿no? Y entonces acá habrá algún ángulo, phi, de mis coordenadas polares, ¿no? Voy a ponerle phi, y aquí es igual a este phi, es omega t, ¿sí? ¿Correcto? Esto está que gira así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que acá yo tengo un vector unitario llamado el E radial y tengo un vector unitario llamado el E phi, ¿de acuerdo? Que no son los IJ, ¿no? Los IJ son los canónicos, digamos. IJ son los cartesianos, ¿no? Creo que eso se me está bien sujeto, ¿no? Esto que se me está cayendo. Entonces, claro, este es un sistema ortogonal, pero curvilíneo, ¿no? Y yo puedo hacer una transformación entre los IJ y los R phi para cada phi. Y cada phi para cada t, o sea que dependen de t, del tiempo, ¿no? Bueno, el hecho es de que... ¿para qué quería hacer esto? Porque yo tengo que la velocidad es igual a omega cruz R, ¿no? Y yo sé que como son perpendiculares, en este caso omega apunta, digamos... ¿Cuál sería omega en este caso? El vector omega sería una constante porque es un MCU, ¿no? K, ¿sí o no? ¿Sí? Omega es un vector así, ¿sí o no? Está saliendo del plano, ¿sí o no? Y omega cruz R es así, nos da B, ¿correcto? Omega cruz R nos da B, ¿correcto? Entonces simplemente aquí la idea es de que omega, como son perpendiculares, tiene esta forma. Y esto de acá es QB sobre M. ¿Y qué es lo interesante de esto de acá? Que esto no depende, no es función ni del radio ni de la velocidad. Y esta frecuencia se le conoce como, van a ver por qué, la frecuencia del ciclotrón, ¿no? Que fue
un acelerador de partículas antiguo inventado por Lawrence, de manera que la partícula viaja en un medio círculo y cada medio círculo invierte la polaridad del condensador para que acelere. Les da la vuelta, acelera, da la vuelta, acelera, da la vuelta, acelera. Y a medida que aumenta, como esto es constante, a medida que aumenta el radio del ciclotrón, la velocidad aumenta, ¿sí o no? Entonces, a medida que va aumentando el radio, voy aumentando la velocidad manteniendo constante la frecuencia. Entonces, esta es la frecuencia del ciclotrón y al final sale con una velocidad final, digamos, la partícula acelerada. Un acelerador antiguo, pero inicial, ¿no? Para poder acelerar partículas, ¿no?, cargadas, ¿no?, y tener al final un haz de una velocidad más alta, ¿no? Bien, entonces esto de acá, la frecuencia ciclotrónica, solamente depende del campo y de propiedades de la partícula, ¿no? Q y M, ¿no?, la relación carga-masa, ¿no? Así es la relación carga-masa. Para Thomson, ¿no? Para Thomson él usa, claro, él usa, por acá está, ¿no?, como su experimento de Thomson. Pero porque el resto se mantenía rotando. Cátodo utiliza bobinas, acá hay un campo y ve el desvío de los corpúsculos, ¿no? Es el aparato para medir esta relación, ¿no? Carga-masa del electrón. Claro, porque de esa ecuación se puede determinar, ¿no?, la relación carga-masa, ¿no? Conociendo el campo se puede medir cuánto se desvía, ¿no? Ya luego vemos más o menos ese como problema se puede ver, ¿no? Pero de ahí sale, ¿no? Ahora, claro, a partir de acá si hay una frecuencia angular, hay un periodo, hay una frecuencia, ¿no? Este omega es radianes por segundo, ¿sí o no? Este omega es 2pi por la frecuencia, es igual a 2pi sobre el periodo. Este de acá es en ciclo por segundo, ¿no? Y esto de acá es el hertz, ¿no?, en hertz, ¿no? Entonces, puedo conocer el periodo. El periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta, ¿no? Ahora, estamos asumiendo que el campo, digamos, y la velocidad, ¿no?, son perpendiculares, ¿no? Entonces, claro, esta es la fuerza Fb, ¿no? Como era QB sub B, ¿no? Bueno, estamos asumiendo que el campo es perpendicular a B. ¿Qué pasa si el campo y B hacen un ángulo, ¿no? Entonces vamos a tener una trayectoria helicoidal. Vamos a ver cómo armamos esa trayectoria helicoidal. Creo que es un MRU en X. Exactamente, ¿no? Un MCU. Es un movimiento compuesto, ¿no? En el plano XY, digamos en el plano XY, si el campo está en Z, entonces en un plano es un MCU y en el otro eje es MRU, exactamente, con la velocidad. Vamos a descomponer la velocidad. Como la velocidad es un vector, siempre se puede descomponerse, ¿no?, en una componente paralela y en una componente perpendicular, ¿no? ¿Qué hora es? Uy, caramba, el tiempo se va muy rápido, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque ese es un problema que también está en el Servo. Y si digo que es un problema que lo hago acá, ¿qué quiere decir? Que va a venir. Entonces, si tienen B y tienen la velocidad haciendo un ángulo, claro, si es perpendicular no hay problema, ¿no? Entonces, haciendo un ángulo, vamos a poner un ángulo, teta. Entonces, yo siempre puedo descomponer B como una componente perpendicular y una componente paralela, ¿sí o no? Entonces la componente perpendicular va a ser el MCU y esta paralela va a ser un movimiento helicoidal, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? De que la velocidad la descompongo, ¿no?, como B perpendicular más B paralela, ¿no? Y entonces yo sé que la fuerza magnética va a ser igual a Q, B, que es la suma, B más B cruz B. Pero como vectores paralelos, ¿cuál es el producto vectorial de vectores paralelos? Es 0, ¿sí o no? Entonces solamente me queda el de acá, ¿sí? Entonces este va a ser Q, B perpendicular, cruz B. Entonces su módulo, ¿cuál es el módulo de FB? Va a ser Q, módulo, como son perpendiculares, ¿cuál es el seno de teta aquí entre estos dos? 1, pues, ¿no? Porque el perpendicular y B ya no hay ángulo, ¿sí o no? Entonces esto va a ser B perpendicular, B.
¿no? Y esto de acá va a ser igual a m b perpendicular al cuadrado sobre el radio, ¿sí? Entonces a partir de ahí pueden tener el radio, ¿no? En función de b perpendicular, ¿no? Y pueden obtener la frecuencia, ¿sí? ¿No? La frecuencia, ¿cuánto va a ser? Claro, la frecuencia va a ser b perpendicular sobre el radio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que la frecuencia es b perpendicular, ¿no? Es la frecuencia en el plano. Y una vez que tienen la frecuencia ya tienen el periodo, ¿sí? ¿No? Periodo es 2pi sobre la frecuencia. Entonces en un periodo, esto de aquí va a dar la vuelta, ¿no? Va a ser así. Y va a haber un paso acá que va a ser una distancia, digamos, distancia en z, digamos, ¿no? Y esta distancia entonces va a ser la velocidad paralela por el periodo, ¿sí? Y pueden calcular cuánto mide eso, ¿no? Es un problemita que hay que darle forma nada más, ¿no? Bueno, hay que hacerlo con calma, ¿no? Es un problema que está en el Serway también. Resuélvanlo porque de todas maneras, después lo que quiero ver, cuando se vea, por ejemplo, qué pasa en una fuerza entre cables, ¿no? Si en el cable donde hay corriente, por ejemplo, hay portadores de carga, entonces en un pedazo de cable, DR, porque este es un cable es un camino, ¿sí o no? Entonces va a haber un diferencial de fuerza en un campo, esto en un campo, diferencial de fuerza va a ser IDR cruz B, o DL, ¿no? Cruz B. Entonces cuando es un cable recto es fácil, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si el cable es un poquito así, como digo yo, a veces un poco como yo, un poco torcido, ¿no? Si les doy un cable con una curva medio complicada, por ejemplo, ¿no? Una espiral de Arquímedes, ¿no? Un cable por el que circula corriente con esta forma, en un campo, y les doy el campo. Entonces ahí va a servir usar estos polares. ¿Por qué? Porque esta espiral, aquí el R es E a la phi, ¿no? Y entonces tu vector, tu elemento de línea, tu diferencial de R, es el diferencial de R. ¿Qué cosa es R? Es R, E radial. Entonces esto sería el diferencial. ¿Qué cosa es R? E a la phi. ¿Y qué cosa es E radial? E radial lo puedes descomponer en términos de phi, ¿no? Coseno de phi, i, ¿no? Y luego hacer el producto vectorial y todo condensar en términos de una variable que es phi, porque como es una curva hay un solo parámetro libre, phi, integral en phi. Esa es una tarea también puede venir, ¿no? Y si digo que puede venir, ¿qué quiere decir? Sí, vamos a dejarlo ahí con calma por ahora y luego con calma vamos a hacer problemas, ¿no?